comentar. A ver, yo ya hace más o menos un año, creo, Carlos, nos pusimos en comunicación con Carlos Brus, con Fernando Andrade, con Víctor Andrés García Belaunde, en esta especie que yo le llamo, a veces tenemos una especie de complejo de senadores, los congresistas de Lima. Entonces hablamos de la macroeconomía, del voto de confianza, y tú ves a los congresistas de diferentes departamentos peleando el tema también de su presupuesto, temas específicos. Esto no es un tema que lo hemos hecho hoy día, lo hemos hecho ya hace un buen tiempo atrás, donde tuvimos una primera reunión y empezamos a reunirnos con una persona que ustedes conocen mucho, que es Mariana Alegre, de Lima Cómo Vamos, que además RPP es parte del colectivo Lima Cómo Vamos, y con quien hemos tenido ya 2 reuniones justamente para ver la información y la estadística que es de primer nivel la que maneja Lima Cómo Vamos. Ese grupo lo que justamente está buscando no es reemplazar a las comisiones ordinarias ni a ninguna bancada, más bien algunos pensaban que era una nueva bancada. Sí, que ya estaban, digamos, en un lanzamiento. Sí, ahora Carlos seguro contará sus anécdotas. Lima no la dejamos sola. Sí, a mí me... Cosa que no sería rara. Y entonces, dejando este complejo que le decía de senadores, Lima es una capital, a diferencia de Bogotá, de Santiago, cuyo presupuesto es ínfimo y presupuesto per cápita incluso por habitante es muy menor a otras ciudades. Entonces, en estas reuniones nosotros decidimos ya darlo a conocer públicamente, porque ya venimos bastantes meses atrás. Lo paramos, hay que decir la verdad, por las elecciones municipales, para que no vayan a pensar nadie que justamente el grupo está trabajando por un candidato específico, y fue que lo paramos. Por eso digo, no es que recién viene. Y decía no duplicar las otras comisiones, porque, por ejemplo, yo soy parte, igual que Carlos, de varias comisiones, pero de ANCAS, de la investigación de Orellana, de la de fiscalización, y este grupo lo que pretende es ser proactivo, es decir, ponernos a disposición de autoridades, tanto de instituciones públicas o privadas. Y ahí termino con esta idea. Por ejemplo, el alcalde de la ciudad. Vamos a reunirnos con el alcalde de la ciudad, vamos a coordinar una reunión para ver sus planteamientos, para ver el tema de presupuesto, qué necesita que desde el Congreso pueda apoyarse del presupuesto. Si hay un tema de control político que vamos a hacer, va a través de las comisiones. No solo es al alcalde de la ciudad, el ministro de Transporte, porque el transporte en Lima ya trasciende el tema municipal. En Madrid, en París, hay una autoridad autónoma del tema del transporte y obviamente se requiere obras de infraestructura enormes. Otra institución pública, por ejemplo, y ahí vemos temas macros, como el tema de seguridad ciudadana, el tema de transporte, pero también hay temas específicos, creo que a eso se refería Raúl. Uno es los Panamericanos. Grupo Lima se reunirá con el presidente del IPD para ver en qué puede apoyar desde el Parlamento, qué se puede destrabar. APEGA, que no es público, sino es una asociación privada, quiere hacer, y eso me refería, y no sé si eso se refería a Raúl, quiere hacer de Lima la capital gastronómica del mundo en el 2021. Sin embargo, una vez conversando con la gente de APEGA te decía que como hay 42 distritos para abrir restaurantes, hay 42 requisitos distintos y procedimiento diferente. Tal vez necesitan uniformizar la legislación. Es decir, es un grupo que tiene primero la voluntad de todos los congresistas de Lima, que hacen su trabajo siempre, pero que ahora lo queremos hacer de manera conjunta y ver cómo sumamos a la ciudad y a las diferentes problemáticas que tenemos en la ciudad. Sí, a veces tenemos, por así decirlo, una especie de euforia poética, ¿no es cierto? Somos los más grandes del mundo, somos extraordinarios, premiamos, causamos condecoraciones y franjas, en fin, de todo tipo. Pero en realidad, para decir que estamos ante una bella y estupenda ciudad, lo que tenemos que pensar es cómo se sienten los pobres limeños y los que todos los días se convierten en limeños, porque vienen de todas partes del país, ¿no es cierto? En otras palabras, en verdad, para que sea la más bella o más atractiva, necesitamos primero que sea la más confortable para nosotros, los que vivimos en Lima. ¿Es así o no, don Carlos Brus? A ver, usted tiene experiencia en el tema. Totalmente, Raúl. Fíjate, desde el momento que un trabajador que vive en Los Conos gasta 4 horas al día para ir y regresar a su centro de trabajo, eso nomás te configura una ciudad inhóspita, agresiva para con sus ciudadanos. Si nosotros lográramos reducirlo, mira, a 2 horas, que es bastante, ¿eh? Pero le damos 2 horas más de vida a esos pobladores que pueden estar con sus hijos, que pueden hacer deporte, que pueden descansar. ¿Cuánto vale en plata 2 horas más para todos los limeños los 365 días del año? Entonces, el problema del transporte es terrible y además quienes no vivimos en Los Conos, pero sufrimos el problema del tránsito, estoy seguro que en los últimos 10 años nuestro carácter debe haber cambiado, porque todos llegamos
encrispados a nuestro centro de trabajo, ¿no? Molestísimos. Yo, por ejemplo, tú sabes, soy medio barranquino. Antes, llegar a Barranco era pues, un paseo lindo con los árboles, y ahora es terrible. Es decir, si no fuera yo que tengo un par de locales, oye, me he vuelto, ya no voy, ¿no? Y en vez de llegar relajado, llegas con los nervios de punta. Entonces, es una ciudad que realmente no te relaja, te altera, por un cúmulo de problemas. Lo que ha ocurrido es que cuando se ha puesto de moda este tema de la descentralización, todo el mundo dijo, ahora vamos a descentralizar recursos para provincias y todo lo demás, porque ahí está la pobreza. Y lo que se olvida la gente es que en Lima vive el tercio de los pobladores del Perú, y que en Lima hay más pobres que en Ayacucho, Andahuaylas, Apurímac y Huancavelica juntos. Y aquí en Lima no hay tantos programas sociales como hay en el resto del Perú. Entonces, estamos equivocándonos un poco de hacia dónde confluir la inversión, y hemos creado una ciudad capital verdaderamente inhóspita, agresiva, difícil de vivir, donde hay un déficit terrible de áreas verdes, donde se priorizan cada vez más puentes y bypasses en vez de hacer, por ejemplo, lindas alamedas verdes alrededor del río. Esto sin entrar a tocar puntos específicos para no parecer que estoy defendiendo o atacando a nadie, ¿no? Vamos a hacer una pausa y las intervenciones de los demás colegas. Toman posesión de sus distritos como si fueran sus chacras, y claro, el ciudadano está en desigualdad. ¿Qué puede hacer un congresista contra o para proteger a un ciudadano de un alcalde cualquiera? No estamos poniendo nombres, imagínense ustedes el que les provoque, que atenta contra el bienestar de sus vecinos. Sí, bueno, lo que ocurre con los congresistas de Lima es que nuestra circunscripción es demasiado amplia. De acuerdo. ¿No? ¿Demasiado? Amplia, es enorme, es verdad. Es enorme, o sea, nosotros representamos a todo Lima. Yo me acuerdo que cuando recién salí elegido el primer año, a cosas que me invitaban yo iba y me faltaban horas del día para ir. Cuando saco después mi cuenta y no había llegado ni al 0.01% de mi electorado. Entonces es complicadísimo estar en contacto directo con tus representados, a lo que yo creo que una gran reforma electoral sería que en Lima hayan circunscripciones donde tú representas a un grupo dentro de Lima. Distritos uninominales. Distritos uninominales, 800.000 electores, 600.000 electores, ¿no? Y los representas a ellos. Lucho de pronto representa a otra circunscripción y nos dividimos un poco la ciudad, pero como la ciudad es tan amplia, entonces, ¿qué haces? No puedes estar en todos lados al mismo tiempo y no puedes defender a todos al mismo momento. Sin embargo, eso no nos debe llevar a la inacción, porque estamos representando a la principal ciudad de Lima, ciudad a la cual se le ha quitado cada vez más recursos. Como dijo Lucho, el presupuesto por inversión per cápita de la ciudad de Lima es uno de los más bajos del Perú, ¿no? Siendo la ciudad capital. Tenemos que recurrir ahora a actuar también como una especie de intermediarios, porque el estilo de liderazgo de algunos alcaldes, y no voy a entrar en nombres particulares, está colisionando con lo que la población está queriendo sentir, y hay grupos tan pacíficos como los artistas o los tablistas, de pronto se ponen agresivos, y para que estos grupos se pongan agresivos, vamos, que tienes que haberlos molestado bastante, pues son gente muy pacífica, ¿no? En ese sentido, congresista, buenos días. Yo quisiera justamente referirme a este punto, y yo sí quiero en específico hablar, ya que estamos hablando justamente de la situación de Lima, el trabajo, la facilitación de obras que se pueden hacer por la capital. Hablar de cómo consideran ustedes, cómo califican la gestión del alcalde Luis Castañeda, porque se habla mucho de que hay, entre los aspectos negativos, mucha improvisación. Patricia hablaba, por ejemplo, del tema de la Costa Verde, hay otras obras que se están ejecutando que tienen muchas críticas. ¿Eso también los ha impulsado a ustedes a formar este Grupo Lima y tratar de coordinar mejor las obras justamente con el municipio capitalino? A ver, el grupo
Básicamente se ha constituido ya el año pasado, como repetía, se suspendió, estuvimos con Lima Cómo Vamos, que además tengo que anunciar y agradecer que nos apoya de manera de honor como una especie de secretaría ejecutiva del Grupo Lima. Así que no es necesariamente constituido por la gestión actual, sino es constituido por la vocación de los parlamentarios, como ha dicho Carlos, de tener una visión más del distrito propiamente dicho electoral de nuestra ciudad donde vivimos. Dicho eso, contestando a la pregunta de Carlos y de la mía Patricia, obviamente el grupo quiere ser proactivo y no quiere duplicar los esfuerzos de la Comisión de Fiscalización o las comisiones que tienen control político. Sin embargo, por supuesto que nosotros vamos a hacer el control político. Por ejemplo, hemos pedido una primera reunión con el alcalde Castañeda, donde yo señalaba, en una entrevista hace un tiempo atrás me preguntaron, yo decía, bueno, todavía no tiene ni 100 días como para dar una opinión, sin embargo ya hoy día uno va viendo que es una gestión que requiere comunicar mucho más. Pues yo creo que la autoridad, es verdad, tiene autoridad y es quien debe definir las políticas de la ciudad, pero lo que tiene que hacer es explicar ¿por qué he cambiado esta obra por esta? ¿Por qué acá hay más beneficiarios acá? ¿Cuántos, no? Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que inmediatamente corregir, pero para mí debería ir más allá, y creo que así hemos coincidido todos, del propio alcalde Castañeda. La autoridad autónoma del transporte para nosotros, sé que la municipalidad algunos no están de acuerdo, pero yo creo que es básico. Y ponte un ejemplo para terminar esta idea. Conjuntamente con la fiscalización que hay que hacer a la gestión actual de la ciudad, incluso de los distritos, como decía Patricia, pero la parte proactiva. Hace poco hemos visto un desastre en Nepal, desastre terrible. Los ciudadanos de Lima no sabemos si está el plan de emergencia, si los hospitales de grado se caen, los 2 que tenemos allá. ¿A dónde vamos? ¿Al Estadio Nacional? Entonces, esa es una de las primeras reuniones fuera de la Alcaldía de Lima que hay que tener con el alcalde de Lima, y como decíamos ayer, esperemos que hable con nosotros. Y con los alcaldes distritales, ¿no? Y con los alcaldes distritales. Porque que informen a la población sobre, terremoto, ¿a dónde va la gente de San Isidro, de Miraflores, de San Juan del Lurigancho, de Comas? ¿Cuál es el centro de...? Aprovecho para decir muy breve, perdóname Carlos, obviamente la idea de este grupo no es que se va a solucionar digamos, la idea era 2 años y medio casi que empezó esta idea, pero el año y medio que queda, sino ya institucionalizar en el Parlamento para quienes queden en el Congreso, que no deben mirar los parlamentarios de Lima como senadores, sino aterrizar en su distrito y hacer actividad. Yo no dejo de ir a Caraballo, no dejo de ir a Manchay, a los colegios que están en Manchay, pero sí se requiere hacer un control más seguido. Ahora, y hay que hablarle claro a la población. El día que haya, y va a haber, un terremoto grado 8 en Lima, el principal problema por el cual tú, yo, todos vamos a tener que irnos de la ciudad es que no va a haber agua en 3 meses. Así es. No porque las plantas se vayan a derrumbar, porque las plantas, tanto la Tarjea como la Huachipa, están construidas para resistir sismos de ese tipo, pero las tuberías troncales van a ceder. Que están en muy mal estado. Son antiquísimas. Claro. Entonces, para que se restablezca el servicio de agua, se demora como 3 meses. Y tú sabes que sin luz de pronto vivimos, pero sin agua no hay forma. Entonces todos vamos a tener que irnos al ómnibus, irnos a una ciudad de Lima. ¿Y cuál es el plan para eso? Entonces, hasta eso los alcaldes tienen que establecer zonas donde con cisternas van a ciertas horas del día abastecer de agua para que la población por lo menos se pueda surtir de ahí y poder sobrepasar una desgracia que esperemos que no ocurra. Aprovecho la presencia de ustedes para tratar 2 temas que están pues en plena vigencia y con preocupación de la población, es decir, las facultades extraordinarias que se vienen más o menos planteando, y probablemente debe ser la solicitud principal ahora del gobierno, y el tema de las gratificaciones y sus descuentos, especialmente en lo que se refiere a las aportaciones a e-salud, que como vemos hoy día, las cifras que se han dado, lo que se pierde es impresionante cantidad y después nos quejamos naturalmente de que se trata de un servicio que está absolutamente rebasado. A ver, ¿qué opina don Carlos Brus? Con respecto a la delegación de facultades, fíjate, el gobierno de Toledo pidió 4 veces delegación de facultades, el presidente García pidió 4 veces también, y el presidente Humala va a ser esta la 6ª vez que pide delegación de facultades y lo hace en su último año de gobierno. Año en el cual uno ya no está pues para iniciar reformas, sino para ya consolidar lo que has hecho. Entonces, ahí nomás ya nos lleva a suspicacia. Sin embargo, no nos cerramos a la banda. Que se nos explique bien para qué es, porque el día de voto de investidura hicieron una lectura de la cantidad de cosas que querían pedir delegación de facultades, que iba pues salud, educación, vivienda, economía. La creación del mundo.
Iban a rehacer el Perú el último año de gobierno. Entonces, creo que ahora la idea es un poco aterrizar a cosas más específicas de lo que he escuchado, que ha trascendido, que se nos explique y lo evaluaremos. Y lo que sí vamos a ser muy celosos en no dejar rienda suelta para que en el último año de gobierno haya farra fiscal con fines electorales. Pero el ministro del Interior ha dado más o menos un adelanto de lo que pretende o qué planes tiene para la seguridad ciudadana. Que parece razonable, ¿no? ¿Le parece entonces, por lo menos en ese aspecto sí podría darle la pista? Podría ser aspecto de... Pero el tema más espinoso es economía, ¿no es cierto? Sin ¿Qué duda, nos dice también usted, Bueno, don Luis Galarreta? Solamente para cerrar el otro tema, va a haber una reunión con el jefe de Defensa Civil, así que cerrando la buena noticia que es que un grupo se cree para que sea proactivo. En el tema de delegación de facultades, nosotros hemos señalado que va a depender mucho del proyecto de ley. Pues, claro. Hay que mirarlo y también de la actitud que tenga el Ejecutivo para plantearlo. Porque yo creo que sería una torpeza y confío que Pedro Cateriano no va a hacer de estos temas que desgraciadamente no sé con qué lógica Otárola y Josué Gutiérrez han estado innecesariamente alterando la situación política o incomodando. Pero creo que creándole pues una entrada al primer ministro dificultosa, complicada. Que él no la ha tenido en realidad. Innecesaria, pero yo creo que Pedro Cateriano se da cuenta del momento, incluso, no exagero, histórico que le ha tocado y el rol que le puede tocar a Pedro Cateriano, más bien si ve las cosas como un demócrata, como lo es, y más bien lo plantea y trata de persuadir, no de imponer y decir de hacer cuestión de Estado. Entonces veremos si de todo lo que se pide algo se puede dar, todo se puede dar, en qué materias. En materia económica, yo la verdad no he escuchado al ministro de Economía con temas bastante claros. Más, yo insisto, a alguien que necesitaba aprender el entusiasmo de la inversión, la confianza, no lo ha hecho ya en los meses que tiene, no sé si va a mantenerse. Y el paquete que ha mandado hablando de gratificaciones es un proyecto que resulta inaudito, ¿no? El Ejecutivo se opuso durante 3 años al tema de la exoneración, de los descuentos de las gratificaciones, y ahora manda un proyecto por presión que se va a aprobar, porque todos hablamos que sea permanente, por 1 año. Y si es un tema de cálculo actuarial o un tema de números, pues que lo dividan en 12 meses. O sea, por principio no puedes un mes pagar doblemente. Ese es un tema básico en el que no corresponde aplicarle al que se insere en la cuota, ¿no? O sea, sí, ese es el aspecto. Pero además, si es un tema de tu jubilación, las gratificaciones tienen el concepto, como concepto, de ser algo para tu disfrute. Justo se llaman gratificaciones de fiesta patria y Navidad, porque se dio para que tú lo disfrutes y lo gastes en esas fechas como tú mejor lo convengas. De ahí aplicarle descuentos que no corresponden como AFP. Si quieres, mandas tu 100% de gratificaciones a tu AFP. Así es. Y haces un fondo mayor. Y si lo mandas a la ONP o eliminas esas 2 aportaciones, no sirve de nada, porque si no cumples 20 años en la ONP, no te dan un solo sol. Entonces es ilógico, y por eso nosotros continuamos con el tema de que sea permanente, más allá de los esfuerzos que sé que hace la señora Bafigo, pero eso es un tema distinto a cargarle al trabajador. Además ya tiene 5 años. Yo quería pedirles un pronunciamiento breve, tía María. La cosa se ha puesto horrible y el Ejecutivo lo está sobrepasando largamente el problema. ¿Qué espera la oposición de este tema? Bueno, como está tía María, ya es muy difícil solucionar ese conflicto. El conflicto ha llegado a niveles en los cuales ya las razones han quedado de lado, ya es un tema ya pasional. Lo que tiene que hacer el gobierno es congelar la situación. En el último año, todavía que está con la poca autoridad que tienen, realistamente lo que pueden hacer es congelarlo. Suspender el proyecto. Dejar que baje, ¿no? Mira, la tía se va a volver abuela de todas maneras, pues ya va a ser la abuela María, porque yo no veo forma que salga. Ahí quizá mejore su carácter. Ahí de repente se vuelve más dócil. No. Bueno, ayer tuvimos una entrevista con el ingeniero Mucho que justamente señalaba eso, ¿no? Que se impone un poco la tregua. Así es. ¿no? Y constructiva, porque finalmente, ahora lo que decía Kuczynski también es interesante, porque también surgió en la conversación del día de ayer. La verdad que uno, si quiere ser propiciador de un proyecto, que demuestre no solo buena fe, sino que diga, bueno, miren, ya vamos construyendo por adelantado algunos de los beneficios que se obtendrán. Oye, con poner una escuela, con hacer un servicio de salubridad adecuado, pues sí, se consigue. Así es, la buena fe de la gente. No solamente crear incentivos, sino borrar la imagen que se tiene de una empresa que desgraciadamente, como pasó también con Conga, no ha tenido siempre felices soluciones. Así es. Y
Congresista Larreta, ¿cree que el estado de emergencia agrave o mejore las cosas? Porque ojo que es un arma de doble filo el estado de emergencia en situaciones tan complejas, ¿no? Sí, pues, algunos dicen que no, pero mira, con mucha justificación que algunas personas, porque tienen una información tal vez equivocada o no, pero protestan, eso no da derecho a lo que, por ejemplo, incendies un bus, ¿qué culpa tiene el propietario del bus? Sí, claro, o que apedreza a los que no salen a la marcha. Entonces, encapsular el proyecto, que es una propuesta que han hecho algunos, creo que es a lo que se refiere Carlos, podría ser parte de una declaración de estado de emergencia, por lo menos para calmar. Yo no creo que sea más fuerte, porque ahí uno puede ya claramente identificar quiénes con justa razón tienen una opinión distinta y quiénes son los que están más bien en una actitud que ya es absolutamente... Y esto es además... Lo cual no excluye en realidad que en el fondo se esté planteando una tregua, ¿no es cierto? Es decir, simplemente claro, para control, es una tregua, recuperar el control lo que pasa ciudadano. Es que si ahorita te quieren incendiar las comisarías, apedrear las casas de la gente, ¿cómo entras a una situación con gente que ya no son las propias personas que protestan, ¿no? Y ya para terminar, esto es una muestra más, no sé si consideran ustedes esto de que el tema de la falta de prevención de conflictos en este gobierno, y como ha habido en anteriores, no tiene solución hasta el momento, porque así como se ha armado este conflicto, puede pasar en otra zona del país, ¿no? Yo soy miembro de la Comisión de Inteligencia en el gobierno aprista, hemos visitado las instalaciones de la DINI ahora, y tú ves que ellos tienen, bueno, no sé si son información confidencial, pero en el gobierno. Monitorean todas las regiones del Perú. Teóricamente, pues es una cosa que nos enseñaron. No nos enseñaron las otras cosas, pero monitoreaban todas las radios de todas las provincias y sistema de grabaciones de las radios, fuente abierta y todo. Para eso, efectivamente, el presidente necesita un servicio de inteligencia, para que le diga, señor presidente, ahí en la que nos está haciendo el Tía María se está escuchando este problema, la gente está molesta por esto, esto y el otro, si usted toma acción ahorita podría bajar el conflicto. Pero sí, hemos visto, ha estado la DINI atenta para lo de Oropesa. A Oropesa nos enteramos porque le tiraron una granada encima. Estuvo atento a lo de López Meneses, estuvo atento a lo de Belaúnde Lozo. Nada, el servicio de inteligencia no funcionó para nada, y para pero eso... sí sabe de nuestras listas, pues, ciudadanos. Sabe dónde almuerzas tú, Carnet social. sabe la marca de vino que tomas, ¿no? Esas cosas así. Entonces, la ausencia de un servicio de inteligencia que funcione en democracia, que alerte al presidente la posibilidad de que haya estos conflictos, o que hayan estos personajes oscuros como Oropesa, López Meneses, andando por ahí. Eso es el vacío que tenemos actualmente por un servicio de inteligencia que se dedicó a ver dónde va a almorzar Patricia, Raúl. Bueno, ustedes también, cuidado. No, ya, sí, claro, por descartado, por supuesto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias a Luis Galarreta, a Carlos Luis. Y la verdad que la mejor de las suertes. Sí. El Grupo Lima es muy, muy importante. Muchas gracias. Gracias. 8:38, vamos a hacer una pausa.